En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La Gracia, capítulo 2, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de una semana compartiendo llaves para vivir una vida con éxito, las cuales Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. Esta semana continuaré con nuestro tema especial para esta época de Navidad, la gracia. Al escoger el tema para esta época es mi deseo más sincero que usted tenga una Navidad muy significativa y de muchas bendiciones, pero esto dependerá de su actitud personal al aproximarse a esta celebración de Navidad. Si su actitud es de verdadera apreciación y de verdadero entendimiento, entonces podrá recibir bendiciones que será de eterno valor. Pero si su actitud es como el de las demás personas de hoy, una búsqueda carnal de placeres, entonces lo más seguro es que usted estará más pobre espiritualmente y más frustrado cuando termine la época de Navidad que cuando empezó. En mi charla de la semana pasada expliqué la naturaleza de la gracia de Dios y una definición. Gracia es el favor libre de Dios hacia los que no la merecen. Hay varias palabras importantes ahí, libre o gratis. La gracia no se puede ser comprada. La gracia no tiene precio. Es inmerecida y no puede ser ganada ni se puede trabajar por ella. También la gracia de Dios no solo es extendida a los que no la merecen, también alcanzan a los que merecen el mal. La gracia tiene que ver con la manera en la que Dios mira a las personas, porque Él ve algo en ellos que le es de infinito valor. Dios ve a través de las debilidades y de los pecados que una persona pudiese tener para llegar a lo que es preciso para Él. Después se mueve en esa vida para cumplir el propósito de su gracia. En mis charlas de la semana pasada también hablé de los contrastes entre la gracia y las obras y entre la gracia y la justicia. Eso también involucró un contraste entre la ley y Cristo. Este contraste se describe en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley demanda obras, demanda actos de justicia consistentemente y sin ninguna falla, pero Cristo nos ofrece gracia, algo que no podemos ganar, pero que recibimos por fe. Luego dije que la gracia y la justicia están como en tensión, la una con la otra. La justicia es exacta, precisa, imparcial y objetiva, pero por otro lado la gracia es libre y no mide, simplemente da. Y también dije que la única base para la gracia de Dios es la cruz, porque la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz de una vez y por todas. Así que de ahí en adelante Dios estaba libre para ofrecer su gracia sin restricciones y sin comprometer su justicia. Hoy voy a hablar de un asunto de suma importancia, el requisito esencial para recibir la gracia de Dios, y lo diré ahora mismo. Este requisito es humillarnos. Y me adelantaré en decirle que la humildad es una decisión que nosotros mismos debemos tomar. Nadie más puede hacerlo por nosotros. En realidad yo no creo que sea totalmente bíblico orar a Dios y pedirle, Dios hazme humilde, porque yo pienso que Dios ya nos respondió en las Escrituras. Si quieres ser humilde, humíllate. Veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento sobre este tema de humillarnos. Primero busquemos en Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay dos actitudes diferentes de Dios. A los orgullosos se les opone, a los humildes les da gracia. Y dice el siguiente versículo, someteos pues a Dios. En otras palabras, si usted quiere la gracia de Dios, debe dejar a un lado su orgullo y someterse a Dios. Y Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez que nos hayamos sometido a Dios, estaremos en una posición para resistir al diablo. Pero créame, si usted trata de resistir al diablo sin estar sometido a Dios, será desastroso para usted. Así que la primera dirección de la sumisión y la humillación que debemos tomar es hacia Dios. El Nuevo Testamento nos dice que también debemos humillarnos ante los demás. Pedro cita el mismo pasaje de Proverbios que cita Santiago, dice 1 Pedro capítulo 5 versículos 5 y 6. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me pregunto si usted está empezando a captar el mensaje. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Pedro continúa diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pedro nos dice también que debemos estar sujetos bajo la poderosa mano de Dios y revestirnos de humildad los unos con los otros.
Dios requiere que nos humillemos ante Él y ante nuestros semejantes. La idea de la humillación es reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Él nunca fuerza su gracia sobre los que no ven su necesidad de tenerla. Hay un hermoso patrón de esto en la canción de alabanza a Dios de la Virgen María, después que un ángel le anunciara que iba a ser la madre del Mesías, el Hijo de Dios. Esta canción generalmente es conocida como el Magnificat, que es del latín y significa alabar o glorificar. Leemos en Lucas 1, del 46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Note lo que causó que Dios escogiera a la Virgen María entre las demás mujeres para este honor único. Era su estado de humildad. Cuando el ángel primero se le apareció, la llamó y le dijo así: salve, muy favorecida. El favor de Dios estaba con María por su condición de humildad. Y más adelante ella sigue diciendo en los versículos del 51 al 53, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Note nuevamente el énfasis en los humildes y los hambrientos. Son los que sienten su necesidad de Dios y por otro lado rechaza a los orgullosos y a los ricos, los que son autosuficientes, los que creen no necesitar nada de Dios. La barrera de orgullo que mantiene la gracia de Dios fuera de tantas vidas muchas veces toma la forma del fariseísmo. Quiero compartir con usted una parábola que dio Jesús acerca del peligro de pagarse de su propia rectitud y cómo se mantiene la gracia de Dios fuera de nuestras vidas. Es la parábola del fariseo y el publicano recolector de impuestos. Y se encuentra en Lucas 18, los versículos del 9 al 14. A unos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros, dijo también esta parábola. El problema es confiar en nuestra propia justicia. Jesús continúa diciendo: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Él estaba completamente centrado en sí mismo, era autosuficiente y estaba satisfecho de sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la oración del fariseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propicio a mi pecador. En realidad el griego dice: Dios ten misericordia de mí, el pecador. En otras palabras, yo soy el que necesito misericordia. Él no miró a los que estaban alrededor suyo, ni se comparó con otros, simplemente miró a Dios. La verdad es que ni siquiera se atrevió a alzar sus ojos físicamente hacia Dios, pero en sus adentros consideró a Dios, su justicia y su santidad, y le dijo: yo soy el pecador, no estoy exhibiendo mi justicia o mi bondad, yo soy el que tiene necesidad. Y Jesús comenta lo siguiente: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Note el énfasis final. ¿Cuál es la clave? La clave es humillarnos. ¿Por qué el fariseo no se humillaba? Porque estaba orgulloso de su rectitud religiosa. Él estaba tan ocupado con lo que pensaba que era su bondad, su justicia y las cosas buenas que estaba haciendo, y lo mejor que era de los demás, que esa barrera de justicia propia excluía la gracia de Dios de su vida. El recolector de impuestos no tenía esa barrera, simplemente abrió su corazón y recibió la gracia de Dios. Él fue justificado y fue perdonado por Dios. Le insto para que esté alerta contra esa barrera de justicia propia. No busque a Dios en base a su bondad, su rectitud y su religión, porque no será aceptado. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con este tema de cómo recibir la gracia de Dios.